Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Departamento de Impuestos, les da la más cordial bienvenida en esta transmisión en vivo con el webinar Cláusula Antiabuso, con el objetivo de dar a conocer las cláusulas generales antiabuso o antielusivas utilizadas por el derecho tributario para combatir la elusión fiscal, cuando éste se logra de manera ilegítima a través del abuso del derecho. Acto seguido, quiero presentar a quienes nos acompañarán en este evento. Se encuentra con nosotros Carlos Alberto Sáenz Dávila, abogado especialista en defensa de los gobernados. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí. De la misma forma, quiero saludar al doctor Juan Carlos de Obeso Orendain, Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. doctor en estudios fiscales. Y como moderador de este evento nos acompaña Sergio Alejandro Sánchez Graciano, profesor del Departamento de Impuestos. Hola, buen día. Muchas gracias. Bienvenido. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se le harán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan siempre y cuando escriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.qcea.udg los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Y bien, para poder dar inicio, dejamos en el uso de la voz a Sergio Alejandro Sánchez Graciano. Adelante. Muchas gracias. Antes de iniciar, Juan Carlos, un gusto saludarlos, agradecerles también el apoyo y que estén ahorita conectados, ¿no? Para platicar un poquito de estas cláusulas, ¿no? De la nueva política tributaria, lo que comentaban de las preguntas, para establecer un poquito la mecánica. Ahorita armamos la charla y si tenemos preguntas, los vamos interrumpiendo para irlas atendiendo de forma lo más inmediata posible, ¿les parece? Y entonces, para ya no entretenernos, iniciamos con Juan Carlos. ¿Qué opinión te merece la nueva política tributaria? Hola, Sergio. Tocayo, Hola. mucho gusto. Para mí es un gusto estar aquí en el CUSEA. Como bien dijo la que nos presentó, mi primer maestría fue en el CUSEA, Impuestos, y salí egresado del DEFIS hace unos 4 años, si no me equivoco. Entonces, estar en el CUSEA para mí es un gran gusto. Y bueno, antes de poder empezar como antecedente, me parece interesante retomar el tema de la política tributaria, porque me parece que contextualiza bien lo que vamos a ver en esta hora, en esta plática, ¿no? Y que aquí creo que tanto Carlos como Sergio nos pueda dar un diálogo interesante. Siempre ha sido de interés y el gran objetivo de la autoridad fiscal es combatir la evasión y la elusión fiscal. Pues eso es un tema que siempre se ha procurado. Puede ser que esté mal la política encausada porque más que tratar de generar una cultura tributaria como tal, es decir, que los gobernados atiendan su obligación del 31.4 de contribuir al gasto público de manera voluntaria, lo que hemos encontrado desde 2000 hasta la fecha ha sido que vamos a generar esa cultura tributaria a través de combatir la evasión y la elusión. Vamos a ver conceptos cada uno. ¿Qué fue lo que pasó? Tal vez aquí Carlos tenga una visión diferente, pero yo desde 2000 hasta 2014, la política que se utilizaba y se implementaba en el gobierno para combatir tanto la evasión como la elusión era mediante las modificaciones a las normas sustantivas de impuestos. Es decir, lo que sucedía es que la autoridad se percataba de algún esquema evasor, una planeación, etcétera, y la manera de combatir o neutralizar ese esquema, insisto, de evasión o elusión, era modificando la ley de renta, modificando la ley del IVA, creando impuestos de control como fue el IDE, creando el YETU, es decir, se empezaron a crear esquemas que desde los impuestos, desde las normas sustantivas, se empezó a combatir la evasión y la elusión. Es importante decir que en términos macroeconómicos, toda propuesta de reforma fiscal tiene que tener una memoria. Si usted lee la Ley de Ingresos de la Federación, en su último artículo se establece que toda iniciativa de ley de ingresos tiene que tener una memoria. Esta memoria tiene que perdurar durante 5 años. Los 5 años son justamente, la memoria lo que permite es que en 5 años se pueden analizar la progresividad o regresividad de una política tributaria. ¿Qué estoy diciendo con esto? Se hace una modificación legislativa, se hace la memoria, pasan 5 años y pasando 5 años, tú como ejecutivo valoras si la decisión que tomaste fue progresiva o regresiva en términos económicos. Es decir, ¿ayudó a que tenía que ayudar? ¿Evitó lo que tenía que evitar o no lo hizo? Si pasan 5 años y se dan cuenta que sí o no, van haciendo modificaciones a la política tributaria. Lo que sucedía aquí era que de 2000 a 2014, que es el tiempo que me ha tocado a mí estar litigando temas fiscales,
es que la autoridad fiscal se percataba que cada vez que trataban de combatir la evasión y la elusión con modificaciones a las leyes de impuestos, venía un número importante de amparos, esos amparos tenían que tramitarse y la posibilidad de que se ganara el amparo llevaba a una devolución de los impuestos causados y en consecuencia había un quebranto entre la estimación de ingresos que tenía el Estado con la devolución del impuesto. Entonces se dieron cuenta que no necesariamente la política tributaria de combatir la evasión y la elusión con modificaciones a leyes sustantivas sea la adecuada. 2014, tu pregunta, Sergio, sigue el mismo objetivo. En 2014 sigue el mismo objetivo, todavía estaba Peña Nieto como presidente. Sigue el mismo objetivo, vamos a atacar la evasión y la elusión, pero vamos a corregir la política. Es decir, vamos a establecer un nuevo modelo para que el combate a la evasión y la elusión no sea mediante la modificación a las leyes de impuestos. En 2014 se quita el IDE, se quita el YETU, se hace una nueva ley de impuesto sobre la renta, se hace un pacto con el objetivo de mantener una uniformidad, que es el pacto de certidumbre tributaria que llaman. Y lo que se dijo es, a partir de 2014 vamos a combatir la evasión y la elusión, no desde los impuestos, pero sí desde la competencia del SAT para identificar de mejor manera la evasión y la elusión y neutralizarla. Entonces, ¿qué pasó en 2014? Que sigue siendo el mismo objetivo, combatir evasión y elusión, pero en vez de combatir a través de leyes de impuestos, lo que hace el legislador es establecer fórmulas mecánicas por los cuales la autoridad fiscal tenga instrumentos para que en una fiscalización o una facultad de gestión o una facultad de comprobación pueda identificar un ilícito tributario y le pueda dar un lenguaje cuantitativo de sanción. Ese es el punto. Es decir, se le empiezan a asignar a las autoridades fiscales ciertas atribuciones que desde el punto de vista civil eran exclusivas de los jueces, pero que ahora se le asignan a la autoridad fiscal bajo ciertas presunciones que permiten identificar un ilícito y reconfigurarlo o anularlo en términos de simulación. Esto fue en 2014. Ahí fue cuando sale el 69B y todo este desgarriate. ¿Qué fue lo que pasó? Que en 2014 se combate a través del código la evasión fiscal, la evasión, no la elusión. La evasión, porque se crean los listados del 69. Ahorita vamos a ver seguramente lo que es simulación, pero bueno, básicamente lo que hicieron fue reconocer a la autoridad fiscal un procedimiento exprofeso para reconocer la inexistencia de operaciones bajo una clave de simulación absoluta. Vamos a explicar. 2014. De 2014 a 2019, 5 años, la memoria, lo que les decía, después de 5 años de que estuvo funcionando el sistema de simulación absoluta vía listados, la autoridad se percata que ese modelo de combate a la evasión es progresivo en términos económicos. ¿Por qué? Porque la gente evidentemente sintió que la autoridad fiscal estaba cerca y que los instrumentos de antelación, de defensa, se iban diluyendo. Oye, Juan Carlos, ¿con base en qué la autoridad fiscal determinó la progresividad de la política? Con un concepto que se llama percepción de riesgo. ¿Qué fue lo que pasó de 2014 a 2019? Que la autoridad fiscal empezó a medir el comportamiento de los contribuyentes a partir del riesgo que percibían con las políticas tributarias atinentes a la simulación. Es decir, yo como contribuyente me di cuenta que aunque no me quites impuestos, pues ya hay un buzón tributario, me llegan avisos y además mis proveedores, si se portan mal, me sancionan y si me sancionan se hacen créditos muy grandes y si ese crédito llega a ser de más de 8.500.000 pesos, se vuelve delincuencia organizada y como delincuencia organizada se vuelve extinción de dominio. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo como contribuyente me percato que la actuación irregular mía o de mis proveedores o de mis clientes es visible, es fiscalizable, es sancionable y además me puede llevar a una inexistencia. Entonces, estos elementos se llama percepción de riesgo. La autoridad los mide en 5 años. Y luego esa autoridad fiscal llamada SAT se une con sus 2 amigos más, que Santiago, el de la UIF, Carlos, el de la Procu Fiscal, y se juntan los 3 y dicen, pues ¿saben qué? Susana, Santiago y Carlos, pues vamos a hacer todo más delictivo, ¿no? Entonces, vamos a meterle mucho miedo al contribuyente. ¿Cuál fue la respuesta del contribuyente después de 5 años, 2014-2019? Hay temor. Y hay un temor claro. Y ese temor se lleva por el procedimiento de simulación absoluta. Como la figura fue progresiva, Sergio, como hubo la política tributaria de combatir la evasión y la elusión fiscal, no desde las leyes de impuestos, sino desde los procedimientos del SAT, fue progresiva en términos económicos bajo la percepción de riesgo después de 5 años, en 2019
sigue la siguiente fase de la simulación. Es decir, ya puedo combatir simulación absoluta e inexistencia, me sirvió, fue progresivo, ahora en 2019 me corresponde combatir la simulación relativa. Es decir, actos que sí existen, pero al carecer razón de negocio son artificiales y los puedo reconfigurar. Entonces en 2019 será la apuesta ahora a combatir a través de la cláusula antiabuso, que es nuestro tema de hoy, la simulación relativa. ¿Por qué será esto? Porque el combate a la evasión desde 2014 al 19, generado a través de reformas al Código Fiscal, a través de atribuciones al SAT para determinar la inexistencia y más aún que la actuación irregular mía o de mis proveedores o de mis clientes me puede llevar a un escenario de delincuencia organizada y extensión de dominio, fue progresiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de 2019 a 2000, seguramente 24, vamos a ver cómo va a empezar a florecer o perfeccionarse el combate a la simulación relativa, que ahorita vamos a platicar un poquito de qué es la diferencia entre una y otra, pero lo importante es que hay de 2019 al 2024 hay un desdoblamiento, digámoslo así, de facultades a la autoridad, pero ya no solamente de combate a la simulación absoluta, con los listados del 69, sino que pasamos ahora a un 5A en el que se puede cuestionar la artificialidad del acto y reconfigurar. Es decir, abusar del derecho para utilizar el derecho como un instrumento para perjudicar a la autoridad fiscal, generando documentos que en un sentido económico no tendría sentido, pero que yo los utilizo para tener un beneficio fiscal. Entonces, básicamente la política tributaria actual yo lo cerraría así. Seguramente Carlos va a tener muchas cosas más que decir, pero yo lo que te diría es que la política tributaria actual sigue siendo el mismo objetivo, combatir la evasión y la elusión, pero cambia el modelo. De 2014 a 2019 se asignan facultades a la autoridad para la simulación absoluta, listados, FOC2 y todo eso que entró a nuestro dialecto de FOC2 y todo eso. Y de 2019 a 2024 pues viene la segunda oleada en el que nos vamos a ir a una simulación relativa a través de la cláusula antiabuso. No sé, Tocayo, ¿cómo veas esto que comento? Sí, fíjense que es muy interesante observar cómo la percepción que tiene el contribuyente es la herramienta fundamental para la autoridad. Y no solamente en términos fiscales, o sea, en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos. Es decir, la percepción termina siendo uno de los vehículos importantes del Estado respecto a lo que quiera transmitir a los gobernados. Y en digamos, en esta evolución paradigmática que comentabas, Juan Carlos, cómo se trabajaba antes de 2014 y cómo se viene trabajando después de este parteaguas, creo que el tema tecnológico abona o da un elemento fundamental. Es decir, la percepción del riesgo del contribuyente antes, o sea, del 2000 al 2014, era otra, era un movimiento más lento, había que esperar los cambios legislativos, como lo platicabas, Juan Carlos. Sin embargo, también recordemos que en el año 2000 y particularmente en 2004 empiezan todas estas modificaciones al Código Fiscal, lo que en su momento le llamamos el cibercódigo, donde se empiezan a generar las bases para crear las plataformas digitales, lo que hoy es la plataforma del SAT, todas estas cosas que yo me acuerdo en algún curso, algún contador me decía, oye Carlos, pero no, es que eso nunca va a ser realidad. Yo le decía, no, es que ya es realidad. O sea, no es algo que vaya a venir, es algo que ya está. Y nos acordamos de todas estas cosas que pasamos como contribuyentes a partir de 2004, cuando se implementa la plataforma del SAT y todas estas fallas y todas estas saturaciones de repente al momento de presentar las declaraciones, todo este rollo, pero lo que está detrás es lo interesante. Toda esta generación de bases de datos y de cruces de información que hoy en día permiten a la autoridad generar una percepción de riesgo más inmediata. Quizás, no sé si todavía, hoy podamos decir que ya en tiempo real, pero quizás estamos cerca de eso, pero hoy con los cruces de información, la misma autoridad puede lograr ese objetivo, que es generar no solamente una percepción de riesgo, sino hacerlo de manera inmediata o muy pronta, a diferencia de este periodo anterior a 2014, que era más lenta y hasta que se modificaban las leyes. Entonces, yo creo que esta es una de las intenciones y de las apuestas más interesantes que puede tener la Secretaría de Hacienda y el SAT, que es la utilización de estas tecnologías para generar una percepción de riesgo mayor. Pero yo me quiero detener un poco aquí en esta percepción de riesgo. Es decir, la percepción, cuando menos en mi opinión, termina siendo un elemento detonante para la toma de decisiones del contribuyente.
Y esta percepción no puede verse solamente desde una perspectiva fiscal. Yo quiero aprovecharme un poco de lo que comentaba Juan Carlos, en razón de que una posible percepción de riesgo en cuanto a que, bueno, pues si no haces lo que tienes que hacer, si no pagas tus contribuciones, pues te voy a auditar. Y si no, pues te voy a multar y te voy a cobrar un crédito fiscal. No se queda ahí, sino que esto ya se extiende mucho más y no solamente al tema penal, es decir, no solamente a una probable defraudación fiscal o un equiparable o un delito por venta de facturas o una cosa así, sino que Juan Carlos acaba de comentar un elemento que es para mí muy importante, que es la extinción del dominio. Es decir, cuando este tema se nos asocia con una delincuencia organizada, o sea, con bolita de 3 o más, es bolita para robar, es decir, 3 personas o más que participan o que acuerdan o que de alguna manera están interviniendo en la comisión de un delito, ya entra esta legislación que es delincuencia organizada y entonces la forma de medirlo es diferente y entonces podríamos estar ya en un tema de extinción del dominio. Yo brevemente quisiera explicar esto porque creo que es muy interesante. Debemos recordar que la legislación de extinción del dominio se modificó o entró una nueva en 2019 precisamente. Es decir, teníamos un modelo de 2008 a 2019 que era la Ley Federal de Extinción del Dominio, pero que se vio abrogada precisamente por la hoy vigente Ley Nacional de Extinción del Dominio. Diferencias sustanciales. La primera más de corte penal, la actual más en un procedimiento de corte civil. Pero ¿qué es lo que llama la atención de esto? Que si tú estás vendiendo facturas, que si tú estás evadiendo impuestos, que tú estás eludiendo a la autoridad fiscal y te pueden encuadrar por aquí, ojo que del tema lavado de dinero todavía no hablamos. Este tema de extinción del dominio, ¿a qué nos puede llevar? Simple, a que hoy en día basta con la simple presentación de la querella, vamos a decirlo así, por parte de la autoridad fiscal, ¿no? El seguimiento de la querella por parte del Ministerio Público o del fiscal para que entonces se pueda iniciar por separado y de manera autónoma un procedimiento de extinción del dominio. Es decir, esta acción que le corresponde o cuyo titular es el Ministerio Público. Es decir, no necesito una condena de que tú eres un defraudador. No necesito una condena de que tú eres un delincuente organizado para iniciarte este procedimiento a través del cual te voy a quitar tus bienes y no va a haber ninguna compensación. ¿Por qué? Porque son el fruto o fueron instrumento de un delito. Entonces, si el facturero se compró sus departamentos en Andares, se compró sus Mercedes, sus qué sé yo, o sea, voy por esos bienes y derechos que generó como resultado del delito. Y si esto lo redondeamos sobre el tema de lavado de dinero, ¿no? A propósito del tema de la UIF, bueno, pues entonces vemos que el círculo se empieza a cerrar. Es decir, ¿qué resulta importante? Tener en cuenta cómo el Estado hoy en día tiene todas estas herramientas y instrumentos jurídicos y tecnológicos que le permiten acercarse a combatir todo este tema de la delincuencia organizada, de las ventas de facturas, de la defraudación fiscal. ¿Qué pretendo con esto? Ubicarnos en un todo. Es decir, la parte fiscal termina siendo una parte al servicio del todo. Ya no podemos ver la cuestión de la tributación de una manera aislada o separada, sino ahora hay que verla como una pieza que juega un papel muy importante en todo ese rompecabezas. Y con esta parte concluyo mi comentario. Esto nos lleva entonces a que esto, al difundirse, debe generar una percepción diferente. Es decir, ¿qué quiero yo, gobierno? Que tú, contribuyente, percibas que te estoy respirando en la nuca, que estoy cerca y que si no es por lavado de dinero, es por temas de defraudación, es por temas de delincuencia organizada o es por una cuestión de extinción del dominio, pero tarde que temprano, si no me pagas, te va a caer el chahuistle. Que ahí te diría nomás, fíjate, el tema aquí importante es, diste en clavo, se me hizo muy interesante lo que comentaste. Primero, es cercana y por eso vienen los biométricos, ¿eh? O sea, por eso viene la reforma de biométricos. Porque lo que va a pasar es que tu teléfono, la autoridad fiscal va a ser la primera que te va a marcar, ¿no? Y te va a identificar para temas de delitos. Entonces, el tema de biométricos, que ahorita hay amparos, que ya alguien dijo que se va a ir un amparo, una acción de inconstitucionalidad, va a pedir suspensiones, tiene un alto componente fiscal, ¿eh? Por más que me digan que no. Yo pude participar en varias reformas fiscales, estuve participando y tiene un alto componente. Segundo, vean cómo se
cómo las reformas estructurales del Estado tienen siempre una vinculación fiscal como elemento duro de sanción. Subcontratación. Salió el viernes pasado la reforma de subcontratación. ¿Y cuál es el mensaje? Pues sí, vamos a ayudar a los trabajadores, ¿no? Pues, pobres trabajadores, pues sí. Pero, ¿cuál es el tema? Tú, contratante, ¿se te ocurre irte a la payasada de tus servicios especializados, obras especializadas? Y me voy a ir contra ti. Porque toda la reforma Código Fiscal, Impuesto sobre la Renta e IVA es contra el contratante, que tiene la lana. Y ahí nos vamos a ir otra vez a responsabilidad solidaria, que es otra vez ya la responsabilidad solidaria en nuestro país en materia fiscal no existe, está totalmente diluida. Pero, oye, no me da responsabilidad solidaria, no te preocupes, los bienes del socio accionista me los voy a quitar o por responsabilidad solidaria o con extinción de dominio, ¿no? Y si al final del día me quedo con los bienes, oye, ¿qué pasó? El empresario se quedó con 10 pesos, pero contamina todo su patrimonio. Se van a ir contra todo. Si el contribuyente se quita sus bienes, acuérdate que la extinción de dominio también va contra los bienes que sean equivalentes a los que eran materia del delito. Entonces, oye, yo sí sé que bien mi casa con mi dinero bien, pues me la quito porque lo que hiciste mal, me lo cobro con tu casa. Entonces, yo lo que creo es que es importante entender, y eso me gusta mucho lo que dijiste ahorita, Tocayo, es que no podemos ya ahorita ver el tema fiscal como un tema ajeno a... Yo estoy convencido, y creo que todos los que están escuchando, que ahorita el SAT, el sistema del SAT y las herramientas del SAT son el brazo duro, junto con la UIF y junto con la Procu Fiscal, para hacer funcionar una reforma. Si no, pregúntenle a Medina Mora, ¿no? O sea... Imagínate un ministro que renuncia por una persecución de la UIF. Entonces, lo que digo es un tema que yo creo que tenemos que siempre estar cuidando, y esa es la nueva política, Sergio. Lo que tú preguntabas para mí, esa es la nueva política. O sea, la nueva política es, vamos a combatir la evasión y la ilusión, y bajo el pretexto de evasión y ilusión vamos a empezar a meternos en otros temas que no son tan fiscales, pero necesito que se vayan arreglando, ¿no? Y voy a llevar a percepción de riesgo todo. Reforma importante, va a haber defraudación, delitos, delincuencia organizada, y entonces todos están así, ay Dios santo, pues le entramos, ¿no? Subcontratación, oigan, en subcontratación, por ejemplo, empresarios, topemos la PTU, ¿no? Y entramos a lo demás. Pues ese tope es totalmente inconstitucional, lo van a tumbar en 2 minutos. Pero ¿qué es lo importante? Que generamos la percepción de riesgo. Y ahorita la reforma fiscal tiene como eje rector, pero en el tema de subcontratación, tomo como ejemplo, porque pues, es lo que acaba de salir el viernes. Me parece que ese es un ejemplo claro que donde está el brazo duro para hacer efectiva la reforma en materia de subcontratación no está en la ley federal del trabajo, ni en la ley de seguro social, ni en la ley de Infonavit, menos en la burócrata. Está en código, está en IVA y está en renta. Y por eso le dicen a todos, tienes de aquí al 1 de agosto ponerte las pilas, porque a partir del 1 de agosto nos vamos a ir contra todo, ¿no? No sé cómo veas eso, Tocayo. Sí, claro, y lo más preocupante de todo esto es las libertades, ¿no? Es decir, a dónde van caminando las libertades, todo este sistema mundial, interamericano, mexicano, etcétera, de la progresividad en cuanto a la cobertura y tutela de los derechos humanos, dónde empieza a quedar. Y ahí es donde creo que entra el trabajo fuerte, y por eso lo interesante de foros como este, en el que estamos hoy participando, para poder despertar la reflexión y generar la conciencia de que si los que estamos metidos en estos temas no lo exponemos, entonces, ¿quién lo hará? ¿No? Juan Carlos, perdón que los interrumpa. Entonces, pienso que lo que comentan es, la autoridad se dio cuenta de que infundiendo un poquito de miedo, sé que algunos van a cumplir, otros no tanto, apretándonos un poquito con requerimientos o cualquier circunstancia, armaron muy bien ya las herramientas, afiaron sus dientes, y los vamos a tener que comprometer entonces a que después hablemos de lo que son esquemas reportables, implementación fiscal y patrimonial, ¿vale? Pero como ya empezaron algunas preguntas y tenemos que avanzar, ya los interrumpí, porque ya preguntan, bueno, y entonces, ¿qué es la simulación absoluta? ¿Qué es la simulación relativa? ¿Cuáles son los tipos y cualidades de estos actos simulados en materia jurídica? No sé si quieras comenzar, Juan Carlos. Con gusto. Gracias. Mira, pues puedo dar las notas distintivas. También yo me imagino, Tocayo, me puedas dar algunas ideas, ¿no? A ver, vuelvo a retomar lo que dijimos antes. 2014-2019 se combate la simulación absoluta. La figura de la simulación es una figura que está en el Código Civil Federal y está reconocida, son pocos artículos, y es básicamente cuando tú utilizas documentos públicos para reconocer algo que no existió o darle una falsa apariencia.
Insisto, anteriormente la simulación era una facultad que solamente se le asignaba a los jueces, porque en el Código Civil claramente se establece que quien puede determinar la simulación es un juez, incluso en materia fiscal, solamente se puede hacer querella o una demanda a través de la Secretaría de Hacienda, pero no puede ser, no se veía la posibilidad de que fuera el mismo SAT el que pudiera determinar una simulación. Pero por la materia fiscal se mueve ya en un mundo paralelo a la materia jurídica en general. Eso también es un tema, de hecho voy a platicar de eso en 2 o 3 semanas, sobre cómo hay un paralelismo entre lo fiscal y lo jurídico, literalmente. El punto interesante es que en 2014 se toma como política combatir la simulación absoluta. La simulación absoluta, los elementos esenciales es, hay un documento que da cuenta de un hecho que no existió, o sea, una factura que ampara una operación, un acto que no existió, y la consecuencia de la simulación absoluta es la inexistencia, es decir, se le resta eficacia jurídica total al documento y a la operación. Esa simulación absoluta. La simulación relativa, que es la que yo entiendo que inicia en 2019 como combate, es cuando existe un acto, el acto existe, o sea, la diferencia entre absoluta y relativa es que en la absoluta no existe el acto que se documenta. Acá sí existe el acto, pero se le da una falsa apariencia en perjuicio de terceros. Si se determina que hay simulación relativa, el efecto no es la nulidad del acto, sino es la reconfiguración del acto para asignarle lo que verdaderamente pasó. El ejemplo que siempre utilizaba yo era el tema de subcontratación, de hecho. ¿Por qué? Porque yo podía hacer un documento de que tenía una empresa tercera que decía que era el patrón, pero realmente el patrón era el beneficiario. Entonces, aunque teníamos un contrato de prestación de servicios, realmente una simulación relativa, porque existían los trabajadores, pero queríamos simular una relación de trabajo y artificializar un patrón. Entonces, lo que se hizo con el 15 LFA del trabajo, ya extinto al día de hoy, era establecer las cláusulas antisimulación, es decir, que no había totalidad de trabajadores, especialización y demás. ¿Cuál es el efecto? Insisto, dar instrumentos a las autoridades para determinar que ese acto que existe se da una falsa apariencia y se reconfigura. 2014-2019, combatimos simulación absoluta a través de los comprobantes fiscales. El comprobante fiscal ampara una operación, ya sea una adquisición de un bien o la prestación de un servicio. Ese bien o servicio no existe y en consecuencia doy facultades a la autoridad para que vía presunciones, que la prueba más importante en materia fiscal es la presunción, a través de una presunción de ciertos elementos, la carencia de infraestructura, personal, no localización, se presuma que no existió el acto y si el que expide la factura no desvirtúa la presunción, en consecuencia se declara la inexistencia de los actos, los comprobantes pierden valor y ahora sí el beneficiado tendrá que probar la materialidad misma, ¿no? Que ya en materialidad es un tema que también podemos llevar horas aquí platicando. Carlos y yo hemos dado mucho tema sobre eso y ahí vamos, ¿no? Con las pruebas indiciarias y todo ese tema. Pero bueno, ese tema de 2014-2019 fue combate a la simulación absoluta. No sé si fui claro, o sea, básicamente no existe el acto. El efecto es inexistencia. Método de prueba en contrario, materialidad. 2019-2024 va a ser, seguiremos atacando la simulación absoluta, o sea, vamos a seguir con EFO, C2 y todo, e incorporamos o desdoblamos la simulación relativa. Es decir, el acto se da, se documenta, pero la manera en que se documentó es artificial porque trato de dañar a terceros haciendo una falsa apariencia de lo que realmente pasó. Y la intención entonces es darle a la autoridad fiscal la facultad de reconfigurar ese acto. ¿Cómo va a ser actualmente la fiscalización? Pues la autoridad va a llegar, va a haber un comprobante y va a decir, primera pregunta, ¿existió el acto? Simulación absoluta. ¿No existió? Pues ya nos vamos a simulación absoluta, ¿no? Inexistencia del acto. Segunda pregunta, ¿sí existió? Ok, ¿cuál fue la razón por la que se hizo el acto así? Si yo no soy capaz de explicar las razones por las cuales, desde el punto de vista del negocio, hice esta operación de esa manera, entonces ya entramos al segundo escalón, simulación relativa. Te reconfigura el acto. Tú dijiste que una compra-venta, una renta es una compra-venta. Le hace esto y lo voy reconfigurando y le doy el efecto fiscal que considero que es el pertinente. Esa es la ideología de cómo se creó la norma, pero realmente como lo están aplicando las autoridades, es muy diferente, ¿eh? O sea, al final del día nos lleva a un mismo escenario, pero básicamente sería la diferencia entre una y otra. No sé, Tocayo, si fue claro o si quieres mejor precisar más. No, sí, bueno, yo sí le entendí. Creo que solamente yo puntualizaría que efectivamente, como tú lo comentaste, la nulidad absoluta implica que el acto nunca existió y por lo tanto nunca produjo efecto jurídico alguno y ni efecto económico para la parte fiscal ni ningún tipo de efecto. En tanto que la relativa sí pudo haber producido efectos, sin embargo, lo que es el 5A
de la cláusula antiabuso le roga a la autoridad la facultad para reclasificarlo. Y ahí lo interesante es quién hace esa reclasificación, ¿no? Este famoso comité que se crea de acuerdo al 5A, que solamente es de perfil netamente burocrático y que, si me apuras, ni siquiera tiene un perfil que exprese conocimiento o expertise en el tema de economía o negocio, sino está muy cargado simplemente a la mera parte de la recaudación tributaria. Entonces, por eso vemos que el 69B es el tema del absoluto, o sea, fue encaminado a combatir la simulación absoluta, el acto no existió, por lo tanto, las deducciones y acreditamientos que amparaba la factura, que no se demostró la existencia del acto, van para atrás, y en tanto que este 5A, la cláusula antiabuso, que se incorpora en 2020, va dirigido a reclasificar o reconfigurar el negocio cuando se toma un parámetro de medición, ¿no? Bueno, son varios, pero uno de los parámetros es cuando el beneficio fiscal obtenido fue mayor al beneficio económico que pudo haberse esperado, ¿no? Lo que comento aquí importante es, y ojo, aquí el punto, y que fue mucho debate es, oye, ¿por qué la autoridad fiscal puede decretar simulaciones cuando es una facultad asignada a un juez? Lo que les decía el paralelismo fiscal, básicamente lo que dice la Corte, lo que dice el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es porque la simulación solamente es para efectos fiscales, no con efectos generales. Cuando un juez determina una simulación es para efectos generales, o sea, sí, para todo el derecho, pero para efectos fiscales, la simulación que determina el SAT solamente es para efectos fiscales. En consecuencia, no hay una necesidad de que participe un juez porque solamente afecta la relación jurídico-tributaria Hacienda-contribuyente, ¿no? Entonces, esto es interesante. La verdad es que para mí el tema de la simulación, ahorita hablaremos un poco de la reforma porque está chistoso lo que se trató de hacer, pero llegamos al mismo resultado como se está implementando. Digo, mucha gente me dice, Juan Carlos, ¿ya están implementando el 5A? No, pero ya están reconfigurando actos. O sea, eso sí están haciendo. Yo ya tengo varios casos en los que se están reclasificando actos, sin comité, sin nada, pero la autoridad ya empieza a asignarse la atribución de recaracterizar, es decir, de buscar simulaciones relativas, ¿no? No toca si quieres comentar. Perdón, nada más rápidamente, Sergio, nada más comentar que es importante que la gente sepa que este modelo de tanto de la parte inexistencia y sobre todo este modelo de la cláusula antiabuso para la reclasificación de actos no es un modelo nuevo, ni México es pionero en eso. Este es un modelo que viene desde Inglaterra, desde el siglo XIX, y que viene desde el siglo XX de Estados Unidos. Hay casos muy famosos donde se habla de esta reconfiguración y donde hay estos grandes pleitos entre algunos contribuyentes con el IRS, en su momento Estados Unidos, con el Departamento del Tesoro, donde nosotros al final del camino lo que estamos haciendo es aplicar modelos que ya han existido y que han mostrado también muchas fallas y muchos errores. Pero bueno, esto es importante que sepamos. La cláusula antiabuso no es de autoría del legislador mexicano. Como en muchas otras situaciones, lo que hace el legislador mexicano es adoptar modelos de otras latitudes. Sí, pero en México la adoptamos de manera muy tropical, ¿no? O sea, claro, a la mexicana. Que siempre que yo entro a pláticas antiabuso, luego me salen, es que en España se utiliza una fraude a la ley, no es abuso, ya empiezan ya, ¿no? O sea, sí, está bien, bájate, ¿no? Baja 3 líneas y vamos a lo que está pasando en México. Y en México están reconfigurando los actos y la consecuencia, Tocayo, de la reconfiguración, ¿sabes cuál es? Pues el comprobante está mal emitido. Y como el comprobante está mal emitido, pues te rechazo toda la deducción del acreditamiento. O sea, no es que te lleven a una reconfiguración en la que te dicen, ¿sabes qué? Pues si el impuesto era 10 por esta operación, pues te quito te reconfiguro y te eran 20, ¿no? Si me pagaste 10, pues me debes 10, ¿no? Más o menos bajo una lógica de reconfiguración sana. Aquí no. Aquí lo que están haciendo es, te reconfiguro. Como el concepto de la factura está mal hecho, vulneraste 29 de código, entonces no cumples con requisitos de deducciones ni de acreditamiento, ¿no? Entonces se van al 29 y al 5 y pelas. ¿Cuál es el resultado? Ojo, el comprobante está mal emitido. Está mal emitido porque hubo simulación, porque tú me dices, simulaciones inexistencia, son efosiedos. No, por eso decíamos al principio, hay simulación relativa y simulación absoluta. La reconfiguración es simulación relativa, pero simulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues yo tengo un comprobante fiscal que está mal emitido porque hubo simulación y ¿qué va a pasar? Entro a todo el desgarriate de la reforma penal fiscal, ¿eh? O sea, entro en temas de que se me expidieron comprobantes fiscales que superaron más de tantos millones. Acuérdense que la reforma penal fiscal no tiene una temporalidad de un año, puede ser todos los años que sea mientras no prescriba el delito. Y entramos en el mismo escenario del tema de simulación absoluta. O sea,
Estamos en un mismo escenario en el que la autoridad tiene instrumentos para ponerte un crédito enorme y lanzarse con penal y con extinción de dominio. No sé si quieres comentar sobre esto, tocayo. No, bueno, más bien yo por la cuestión del tiempo, yo le preguntaría a Sergio. No, es interesante, digo, aquí nos tardaríamos, no sé, 4 horas platicando sobre eso, pero para darle continuidad a este tema, y tocaban un punto interesante, sentido y razón de negocios, que ahorita es lo que estaban comentando. ¿Cómo demuestro yo el beneficio financiero, lo fiscal, que si es válido, que no es válido? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le digo a la autoridad? Sí lo hice, créemela, por favor. ¿Qué le dice a Carlos o Juan Carlos? Juan Carlos, perfecto, lo vi motivado. Oh, ya, pues sí. Vas, tocayo. Oye, pero tocayo, a ver, Ya estás. Antes de eso, a ver, ya habías tú tocado el tema, o sea, no sé si quieras repetir un poco, tocayo, lo que platicabas del tema de razón de negocios, el tema del beneficio, nada más para saber qué es, de ahí nos arrancamos, no sé cómo ves. Sí, sí. Sí, claro, que este parámetro o esta línea para determinar si un acto está afecto a simulación relativa o no, por el tema de la cláusula antiabuso para la reconfiguración del acto, si el beneficio o el lineamiento es si el beneficio fiscal fue mayor al beneficio económico obtenido, entonces se entiende que el acto solamente se creó para obtener un beneficio fiscal, por lo tanto está viciado en una nulidad absoluta y la autoridad tendrá que reclasificarlo para darle sus verdaderos efectos, ¿no? En un plano ideal. Es correcto. Y yo lo que digo aquí es que cuando viene sí, es como una comparativa, ¿no? O sea, hago una operación, ¿cuál fue el beneficio fiscal? 10. ¿Cuánto fue el beneficio económico? 8. Pues, no, hiciste todo, artificializaste con la intención de generar los 10, no los 8. Más o menos por allá. Luego ya empiezan en las exposiciones, bueno, ya yo he encontrado unas cosas que dices, bueno, ¿y qué pasa si es pérdidas? Ya empieza la gente, ¿no? A lucrar así como que, wow, ¿no? Y está bien, están felices con eso, pero yo lo que digo es que es importante ver cómo lo van a materializar. O sea, ¿quién tiene que acreditar la simulación? ¿Yo? No. No tiene que acreditar la autoridad. ¿Quién tiene que avalar la simulación? El comité. La pregunta es que el comité tiene, al afirmar la simulación, al afirmar la artificialidad, tiene que acreditarla, porque el que afirma tiene que probar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la autoridad puede decirme, no, pues para mí es artificial porque hay una simulación. Ya, si quieren entrarle a juego de 300,000 escenarios así complicadísimos que nomás se van una vez en su vida, pues ahí quédense en su pleito, ¿no? Yo no me meto en esos problemas. Llega mi problema, pero yo me voy a la metodología. Es decir, la autoridad me va a decir que hay simulación, sí, pero me tiene que acreditar la simulación. No es una presunción. Es muy diferente a la presunción de 69. Ahí sí me da una presunción en contra y ahí tengo prueba en contrario. Aquí, ¿cuál es la prueba en contrario que tengo? ¿Cuál es la presunción? No hay presunción. O sea, el 5 años no se midió en términos de presunción. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la autoridad fiscal me tendrá que acreditar la simulación. Los casos que yo tengo ahorita, la autoridad simplemente me dice, pues es que para mí esto no era una enajenación, esto era una comisión. ¿Y por qué? Porque fíjate que quien te vendió no tiene dado de alta como actividad preponderante para efectos de subcontratación, para que luego no me digan de dónde viene la subcontratación, que es especializado, preponderancia. Váyanse alzado ahorita y todo es preponderancia, ¿eh? Como antes era en existencia, ahora va a haber preponderancias, ¿eh? Pero bueno, ¿cuál es el punto? Me dice la autoridad, es que fíjate que este contribuyente que te vendió no tiene en su objeto social preponderancia en la enajenación de este tipo de unidades. Entonces es comisión. Y yo le pregunto, oye, fíjate que tampoco en su objeto social tiene la actividad de comisión. Entonces, como tu propio argumento mata tu propia simulación. Entonces, yo creo que ahí el tema va a ser que en el día a día, no sé, ahí toca yo tal vez estoy como me equivoco, pero yo creo que el día a día nos va a ir llevando a la implementación. Pero lo más importante de la figura, pero lo más importante va a ser que lejos de todo, no podemos olvidar las bases elementales de un abogado litigante. Es decir, ¿quién tiene la carga de probar? ¿Quién tiene la carga de mostrar? ¿Y quién tiene la obligación de afirmar? Me dice Sergio, oye, ¿yo qué voy a presentar? Insisto, cuando estamos en un escenario de pánico, en pláticas, sale el cuate y inventa un escenario así que dices tú, wow, ¿no? Es como los de derechos humanos que siempre les encanta agarrar el uno asunto, no de los 300,000 que hay, sino el más complicado que se ve una vez en la vida, ¿no? Y así será. Yo no me entraría en ese debate. Yo lo que diría es, ya que tengas el caso, yo creo que lo vas a poder resolver desde el punto de vista de carga probatoria.
Porque actualmente la materia fiscal y de litigio, no sé si estás de acuerdo, Tocayo, es un tema necesariamente de prueba, ¿eh? O sea, ahí está el centro del debate ahorita. O sea, ¿quieren ser buenos abogados litigantes? Fiscalistas tienen que saber teoría de la prueba. Tienen que saber cómo probar, qué elementos de prueba, cuáles son las cargas probatorias, cuáles son las reglas probatorias, cuándo estamos en un escenario de presunción de inocencia, cuándo no estamos en un escenario de presunción de inocencia, cuándo tenemos un elemento indiciario, cuál es la cualidad, porque luego todos van a decir, fecha cierta, bueno, todos esos temas que a mí ya me tienen un poco cansado. ¿Por qué? Porque la fecha cierta, esté o no esté, lo que dice Esquivel Moses es, lo importante es que el indicio esté. Pero bueno, me entra ese tema. El punto para mí importante es, tenemos que empezar a utilizar la materia fiscal y defendernos desde la prueba. Entonces, lo que preguntabas, ¿cómo lo vamos a instrumentar? Pues tenemos que saber cómo regular y cómo acreditar mi acto y mi objetivo de acto. Tenemos que trazar las operaciones, darlos en términos de negocio, explicar el efecto económico y recibir una respuesta de la autoridad y verificar si la afirmación que me hace la autoridad está soportada. Si no está soportada, no hay presunción. Y ese es el problema, porque todo el mundo dice que lo que dice es cierto. Sí, porque hay una presunción atrás que la favorece. Aquí, ¿cuál es la presunción? Entonces, sí creo que es pertinente, caso por caso, y sin irnos, insisto, al infinito y más allá en casos así que todo el mundo ve como muy importantes, centrarnos en lo que es la metodología, la mecánica y el desvirtuamiento. No sé, Tocayo, si fui claro, pues. Sí, fíjate, Juan, que, bueno, a lo mejor igual casi nadie nos está viendo ahorita y estamos hablando aquí en confianza, ¿no? Pero tú y yo, Tocayo, bueno, yo he tenido la suerte, la fortuna de poder litigar algunos asuntos contigo. Hemos preparado defensas juntos. Y precisamente creo que lo que dices es a partir de esa experiencia que hemos tenido, ¿no? Como litigantes. No hay recetas de cocina. Hoy en día no puedes, primero, por cuestión de percepción, no puedes satanizar la planeación. Es decir, cuando la percepción es no hagas planeación fiscal porque si no te voy a hacer pedazos, ¿no? Finalmente la planeación en cualquier ámbito de la vida es parte de las libertades, está prevista, incluso el propio Estado tiene obligación de hacer planeación, tan es así que hay una ley de planeación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lógica que se necesita hoy, no solo en el ámbito fiscal, sino en el administrativo en general, es entender que hay que volverse especialistas procesales. Ahora sí que, como dice el ranchero, a según. ¿Cómo vas a defender este asunto? ¿Cómo vas a probar si aquí hubo razón de negocio o no? Pues a según. Depende, ¿no? No veo yo un asunto defendiéndolo de manera exitosa, Tocayo, sin que se conozca cuál es la lógica del negocio. No puedes venir a defender una razón de negocio de una lógica que no conoces. Es decir, ¿a qué voy? Que este proceso nos sirve también para un tema de depuración de fiscalistas, ¿no? De litigantes fiscalistas. Quizás te acuerdas hace unos años donde pues prácticamente todo el mundo se decía fiscalista porque nada más llenabas un formato de demanda y decías que la autoridad no fundó bien su competencia y entonces todo el mundo ganaba los casos, ¿no? Pero entonces viene otra vez este proceso de depuración, es decir, a ver, hoy en día creo que la cúpula, por decirlo de esta manera, con todo respeto, de los abogados que realmente pueden aspirar a tener resultados o sentencias favorables en estos temas, es una cúpula muy especializada, porque hay que entender si es un tema de inexistencia del 69B, la autoridad cómo abordó esa inexistencia a partir de elementos indiciarios, o sea, la famosa prueba indirecta, y entonces en esa misma lógica tendré yo que defenderlo y tendré que construir todo el universo probatorio para ese fin, ¿no? Bueno, no es que lo construya, sino de lo que ya está lo voy a armar, ¿no? Lo voy a vincular, lo voy a adminicular una cosa con la otra. Pero en un tema de cláusula antiabuso, en un tema de reconfiguración del negocio, entonces la lógica es otra. Y entonces, ¿cómo voy a construir? Me llamó mucho la atención, Juan Carlos, cuando comentabas el tema de la fecha cierta. Es que desde hace unos meses que salió el famoso criterio del Poder Judicial de la Federación en cuanto a que en materia fiscal todos los actos deben tener fecha cierta, y entonces parece que todo el mundo se carga nada más a eso y todo el mundo piensa que debe notarizar los actos para entonces acreditar, cuando no, cuando depende la lógica probatoria. Si es un tema de 69, pues aunque esté certificado tu contrato, es solamente un indicio.
que tendrás que vincularlo con otros. Pero si es en un tema de reconfiguración, quizás no sea la prueba idónea o quizás sí lo sea, depende. Entonces, yo creo que la reflexión aquí vale la pena en el sentido de motivar a las personas que nos escuchen o que nos lleguen a escuchar en que no puede pensarse en una estrategia de una viabilidad financiera de una empresa que ve aspectos fiscales si no lo hace bajo una visión de qué está pasando en los tribunales hoy en día. Si no tiene en cuenta cómo están resolviendo los tribunales, cómo está, cuál es la lógica, la razón, qué razonamiento se está emitiendo, sobre todo la Corte, en el tema probatorio. Y ojo, no sé si ya se dieron cuenta, pero tenemos años que hemos estado caminando, transitando de un esquema de derecho romano más a un common law por el tema de la oralidad. Y la forma de probar en los juicios orales es diferente a la tradición romana que veníamos manejando nosotros. Creo que como abogados, si no entendemos ese cambio, entonces nos vamos a quedar como unos simples referentes de lo que fue en el mundo jurídico hace unos años. Entonces, en conclusión, en esta participación, yo lo que diría es que debemos ser sumamente cuidadosos y proactivos en cuanto a la visión que debemos tener en el universo probatorio para acreditar ya sea temas de inexistencia o ya sea temas de reclasificación de operaciones, porque si puede ser que los elementos de prueba estén a nuestra vista y no los veamos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esa separación mental, digamos, entre una lógica y la otra, ¿no? Sí, yo creo que ahí el punto importante es no podemos reducir a lo más absurdo la defensa, ¿no? Ya estoy escuchando niego lícitamente que el beneficio fiscal sea mayor al económico. ¿Sí sabes? O sea, claro. ¿Estás de acuerdo? Incompetencia de la autoridad para hacer simulaciones, ¿sí sabes? O sea, entrar a esos escenarios argumentativos y luego no, es que el tribunal no también apoya el SAT. No, yo creo que es un tema también de, como dices tú, para poder defender actualmente tienes que conocer la empresa, sus objetivos y tener el apoyo, no solamente del abogado, del contador, del ingeniero, dependiendo del tipo de giro que tiene la empresa, para lo que llamamos trazar la operación, generar el modelo de prueba indiciaria y llevar a buen puerto el asunto. Es decir, cajas y cajas de pruebas, sí. Y tú los que hemos llevado, pues hemos presentado cajas y cajas de pruebas y todo le damos un lenguaje técnico, un lenguaje preciso, pero que ataca a fondo la irregularidad. Ya los argumentos de indebida fundamentación y motivación, ya los argumentos de que niego todo, no conozco ni al tribunal para que me defienda, creo que ya también hay que transitar, ¿no? Entonces yo lo que contestaría ahí, insisto, es ni creo en esos temas de que se inventan una fantasía enorme de simulación y no, yo digo, bueno, si se da, pues qué bueno que se dé, estará súper divertido el asunto y a mí me encantan los asuntos así divertidos, pero yo más bien lo que creo es que tenemos que nunca perder la metodología propia de la defensa. Y actualmente creo que lo que tenemos que empezar a trabajar las universidades, también donde yo trabajo, es empezar a generar clases evidentes de teoría de la prueba, casos de prueba, porque en materia fiscal ahorita el elemento fundamental es cómo pruebo mi dicho. En una vinculación, como decía ahorita Carlos, de articular distintas evidencias que me lleven a ese escenario. Y son asuntos complejos, pues sí, porque te tienes que meter así de fondo a conocer bien a bien el negocio de tu cliente, hablar con él y entenderlo, ¿no? Entonces creo que por ahí sería mi respuesta, Sergio, no tanto una respuesta clara, sino una respuesta dando notas, ¿no? De cómo yo contestaría. Sí, claro, dependiendo de las circunstancias, el escenario que se tendría que presentar o se tendría que armar, ¿no? Como dice, partiendo desde la Constitución, y para que no nos coma el tiempo, me gustaría saber sus comentarios sobre la reforma fiscal de 2021 respecto al 5A del Código Fiscal. Juan Carlos, pues tú eres ahorita bueno, continuamos contigo. Carlos, bien. pero no te sientas, ahorita damos la palabra. Yo aguanto. Voy rápido, tocayo, para que si quieres, fue un tema de lo que platicamos en tu oficina cuando platicábamos la reforma, cuando hicimos la plática de reforma en casa, aquí en la oficina de Carlos. La reforma fiscal en tema antiabuso, lo que quería dejar en claro, primero, no es una reforma como tal, porque la propuesta que hace el Ejecutivo es para aclarar lo que ya estaba desde antes. Es decir,
Dice la reforma, dice el 5A, que la aplicación de la cláusula antiabuso no llevará a temas penales. Lo que hace la reforma es decir, no, sí lleva temas penales, pero de conducta, no de resultado. Es decir, sí te puede llevar a un tema penal, pero porque lo que se va a sancionar penalmente es la artificialidad del acto, no el resultado, porque el resultado puede generar mucha interpretación. Entonces, lo que dice la reforma en 2021 es sí se puede llevar un tema penal. Ahora, ¿por qué digo que es también, creo que es nomás vender chicles, pues? Porque lo que decía antes, al final del día, si me llevan a la artificialidad, me van a desconocer el comprobante, me van a llevar a defraudación, me van a llevar a compraventa de facturas simuladas y me van a llevar al delito de defraudación fiscal equiparado y me van a llevar a delincuencia organizada. No propiamente por la aplicación del 5A, sino por el efecto que va a tener la vinculación de la simulación en el desconocimiento del comprobante. Yo por eso digo que actualmente, y algo que nunca me gustó, por más que hice que Prodecon estuvo ahí, cuando se hace el juicio de fondo, el famoso juicio de fondo que sabemos que está condicionado a ciertas causales y cierto tipo de créditos, hay una causal de nulidad que es muy interesante, que es la proporcionalidad. Es decir, si hay un error formal, pero el efecto que le da a la autoridad ese error formal es totalmente desproporcionado, es posible que la autoridad desconozca, el tribunal desconozca el error formal y nulifique el crédito. Eso solamente está para juicio de fondo. Nosotros ya hemos estado peleando en juicios ordinarios o juicios en línea, o sumarios incluso, hemos estado peleando pues que me apliquen esa causal. Porque actualmente, insisto, todo lo están reduciendo. O sea, todo el desastre doctrinal teórico de simulación enorme se reduce a un comprobante. O sea, hago un desgarriate para decir que el comprobante está mal hecho. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es, oye, si toda la fiscalización está soportada en el comprobante y hay algún error en el comprobante, un error formal, pues a ver, tribunal, te estoy dando toda esta evidencia para demostrarte que no hubo ningún perjuicio, que no hubo ningún crevanto. Si está mal el comprobante, pues no importa. O sea, hay un incumplimiento formal, pero tienes la posibilidad de ver otros documentos y aunque esté el incumplimiento formal o extemporáneo, puedas darle la razón al contribuyente. Entonces, yo creo que también es importante que en las defensas siempre se plantee eso. Esa cláusula es una derivación del principio de interdicción a la arbitrariedad, que emana del derecho humano, bueno, del principio de seguridad jurídica, y justamente busca eso, hacer equilibrado o medible las sanciones. Entonces, yo creo que, insisto, la reforma del 5A, ahorita seguramente Carlos va a dar un poquito más de nociones, tenía como intención dejar en claro que si yo hago una conducta artificial de simulación relativa, sí puedo ser sujeto de delito, pero por la conducta, no por el resultado. Ahora, yo lo que tengo como experiencia es que es falso el objetivo, porque como se está instrumentando, y seguramente lo van a instrumentar, nos va a llevar un resultado. Nos van a necesitar el comprobante y nos va a llevar toda la problemática. No sé si fue claro. Sí, muchas gracias, Carlos. Sí, yo digo, brevemente estoy de acuerdo con lo que comenta Juan Carlos, pero que además hay que ser cuidadoso e insistir en eso, porque no sé si recuerdan, pero la reforma se estuvo vendiendo así como que, no te preocupes, no va a haber consecuencia penal, hasta pareciera que era un discurso para que aceptaras el 5A y todo lo que implica, ¿no? Digo, finalmente no es una cosa de que lo aceptes o no, pues está en la ley, pero fue parte como de querer a veces, yo escuchaba por ahí querer vender esta reforma, que en realidad no debemos perder de vista que el procedimiento penal y el fiscal son diferentes y son autónomos. Y la lógica que se va a aplicar en una cuestión de la posible o probable configuración de un delito, pues no es una lógica fiscal desde el punto de vista procesal, sino tendremos que atender precisamente a la lógica penal. Y en esa lógica penal, por disposición constitucional, pues también entra como regla general el principio de presunción de inocencia. Y tendrá entonces que acreditar el fiscal o el Ministerio Público todos los elementos de la conducta atípica o antijurídica. Y entonces eso va a chocar un poco con la lógica, por ejemplo, que utiliza el SAT para declarar la inexistencia de un acto, donde al final toma elementos indiciarios, por ejemplo en un 69, y termina revirtiéndole la carga de la prueba al contribuyente para que demuestre entonces la existencia, ¿no? Pero entonces en el tema de cláusula antiabuso la lógica va a ser diferente, y entonces en el tema penal la lógica va a ser diferente. Lo que comentabas hace rato, Juan Carlos, de en qué casos sí, en qué casos no, por ejemplo, es observable el principio de presunción de inocencia.
O sea, estas variantes son en las que hay que tener mucho cuidado y observar y analizar y estudiar y reflexionar con mucho cuidado. Por eso es que también yo soy un convencido que todo este trabajo pro contribuyente o pro defensa de las libertades y los derechos de la persona y del contribuyente, que al final del camino la función del gasto público implica un propósito, es decir, un bienestar social, y para eso contribuimos, y de ahí se justifica la obligación constitucional misma, que sea esas satisfacciones generales y colectivas, el que este trabajo de defensa nos olvidemos un poco de alegar por alegar. Es decir, esto está mal. ¿Y por qué está mal? Pues no sé, pero está mal. ¿Por qué? Porque siempre ha estado mal. Sino entender estas lógicas y buscar un trabajo también conjunto e interdisciplinario, porque aquí también participan muchos especialistas, ¿no? O sea, no solamente los abogados, pues también los contadores, pero los contadores también dependerá, hay algunos expertos en costos y otros expertos en finanzas y otros expertos en otras áreas que tiene la propia ciencia contable, pero también habrá cuestiones donde tengamos que invitar a la mesa a los economistas, o dependiendo del giro de la empresa, a los ingenieros, a los operativos que están en el negocio. No sé, por ejemplo, un tema de una constructora, pues hay que invitar a los arquitectos y a los supervisores de obra, que son los que saben si el material llegó o no llegó, cómo llegó o cuál es la lógica. Y todo eso, o sea, lo que estamos hoy ante una forma de defensa diferente. Tenemos que primero reunir e identificar todos los elementos que podemos tener para después entenderlos, y para nuestra fortuna o desfortuna, el juzgador también es un abogado. Y entonces habrá que pasarle toda esta información en su lenguaje, que pueda entenderlo, sobre todo presentándole esta relación que hay entre unos elementos de prueba con los otros. Esto es bien importante, porque si no somos capaces de explicarle eso al juez, probablemente el juez diga: ¿qué crees, mi chavo? Aquí no hay suplencia en la deficiencia de la queja, gracias por participar, por lo pronto pues hay que pagarle al SAT, ¿no? Muy bien. Pues un tema interesante. Creo que tocaron puntos medulares esenciales, los vamos a tener que comprometer, como les dije, para otras charlas, ya fiscal patrimonial, penal y todo lo que tiene que ver con lo que platicaron ahorita. Ya son diferentes áreas las que se están correlacionando. Por cuestiones de tiempo, pues les vamos a hacer entrega virtual de sus reconocimientos. Me dicen si se alcanzan a ver. ¿Ya se está presentando en pantalla? Sí, perfecto. Pues Juan Carlos, la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, la División de Contaduría y el Departamento de Impuestos entregan el presente reconocimiento o constancia por tu participación como ponente en este gabinete de cláusula antiabuso, que se llevó a cabo el día 28 de abril de 2021, atentamente piensa y trabaja. Simón Jalisco, el 28 de abril del 21, y Carlos, de igual manera, la Universidad de Guadalajara, el CUSEA, la División de Contaduría y el Departamento de Impuestos entregan la presente constancia de manera virtual por tu participación como ponente en este webinar de cláusula antiabuso que se llevó a cabo el día 28 de abril. Exactamente, piensa y trabaja, San Francisco, a 28 de abril de 2021. A mí no me queda más que agradecerles su participación, su apoyo. Insisto, fue una plática interesante. Pienso que hay muchos temas que se pueden desprender de aquí y esperamos poder contar con su apoyo en futuras sesiones. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Carlos. Con mucho gusto y muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, al CUSEA, al Departamento de Impuestos. Mandamos un saludo al jefe de departamento, y muchas gracias a ti, Sergio, y también agradecer a todas las personas, sobre todo en la parte técnica, la señorita que nos presentó, todos los que hicieron posible todo esto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. También gracias. Ya ahora sí que ya dijo el tocayo a todos. Yo también le agradezco a todas las personas que comentó. Te agradezco mucho, Sergio, y te agradezco mucho, como siempre, tocayo. Es un gusto platicar contigo y siempre es de verdad de gran agrado. Muchas gracias a todos y espero que les haya servido de algo, ¿no?